Buen día gente, soy el pastor Joven Noguer, estoy comenzando Rompiendo Cadenas de hoy, en el deseo de que usted esté bendecido, que se sienta prosperado, que haya alegría en su corazón y una firme y buena disposición para vivir lo mejor de Dios para su vida. Que el Señor lo bendiga y que tenga un día de victoria para usted, para su casa, para su ministerio. Tengo el contacto con Fernando Rodríguez, ya me comunica con los micrófonos de la Columbia FM, por lo que saludo a los amigos que hacen parte de la audiencia de la 88.5. También tengo el saludo de Luján Piazzi con su buen día, Dios lo bendiga, abrazote. No, ayer usted no me dio el saludo inicial, don Fernando, por eso lo quedé esperando. Me dio el saludos cuando se iba, pero cuando llegó no, y yo quedé esperando que la radio se manifestara para saber que yo estaba transmitiendo. Solo quedé sabiendo ayer que estaba en radio porque los amigos me avisaban, está saliendo por radio. Pero puede mirar en el video de ayer cómo no hubo su saludo. Fue eso lo que pasó. Ciertamente usted estaba distraído, como suele suceder. Tengo el saludo de Pablo López por acá, en la escucha, también en Hilda Viera se me acerca. Y así nosotros vamos arribando a la ruedita del mediodía. Hoy yo miraba un texto bíblico que me hacía pensar en la situación que muchas veces se vive en la vida, en las finanzas, en la familia, en los ministerios. Cuando la mayoría falla, surge siempre la oportunidad para que alguien sea revelado. Pensaba yo en que la falla de la mayoría destaca un llamado individual o un talento individual, una fuerza individual o una actitud individual. Muchas veces en la economía vemos gente, mucha gente, viviendo una crisis y de repente vemos a alguien que individualmente se destaca, prospera, crece en medio a un panorama de crisis. ¿Por qué? Porque la falla grupal destaca el acierto individual. Siempre hay excepciones en las circunstancias de la vida. Vea, todo el mundo se portó mal, excepto todo el mundo empobreció, excepto todo el mundo se rebeló, excepto todo el mundo persiguió y criticó, excepto todo el mundo cayó, excepto, o sea, esa excepción que se destaca, en verdad destaca la postura, la actitud, el suceso individual de alguien que no es tragado por la mayoría,
que no es marcado por la actitud de la mayoría, pero que asume una actitud, una postura, un gesto individual que lo hace diferente del contexto humano que lo rodea. Sobre eso le voy a hablar hoy. Tengo el saludo del amigo Jesús Rivero con su esposa Estela, me acompañan, buen día, Dios lo bendiga. También la abuela Laura Cardoso con el abuelo Julio, tiempo que no los veo. Miriam Montado por acá también con su saludo. Gladys Ferraz también se me acerca, buenos días, bendiciones. Yo leía hoy de mañana el libro de Jueces, en el capítulo 9, versículos 6 en adelante. Y dice el relato, es un momento triste para Israel, un momento decadente para Israel, porque toda vez que un grupo, una familia, una empresa, una ciudad o un país se aleja de Dios, esa actitud es prenuncio de una catástrofe, es prenuncio de una crisis que va a llegar, de un tiempo malo que va a llegar, de un enemigo que se va a levantar. Los enemigos no se agigantan cuando el hombre está agarrado en Dios. Los enemigos se agigantan cuando el hombre está distante de Dios. En la historia de Israel, Goliat, no el enemigo de Israel, el filisteo, Goliat no habría adquirido aquel destaque, aquella repercusión por su actitud, no habría asombrado a Israel si no fuera la mala actitud, la distancia que Israel estaba de Dios, principalmente la distancia del corazón de Saúl, el rey, con relación a Dios. Porque de hecho, aquel propósito, aquel evento, aquel momento en que el gigante filisteo se mostraba, ostentaba poder y avergonzaba a Israel, solo sirvió para avergonzar a Saúl, para afrentar a Saúl, para exponer la fragilidad del liderazgo de Saúl. Lógicamente, en medio a la fragilidad, a la debilidad, a la omisión de Saúl, el rey, una actitud aparentemente ingenua, individual de David, lo proyecta a David en el escenario político y social como el mejor sucesor de Saúl. Entonces, en la época, Saúl
alejado de Dios. El gigante Goliat se levanta. ¿A quién busca Dios? Dios busca a alguien que estuviera viviendo intimidad con Él, comunión con Él, que gozara de la amistad de Dios, del favor de Dios, y que fuera un adorador de Dios. Entonces, en ese contexto de vergüenza, de afrenta, de miedo, de espanto, de omisión que Saúl protagonizaba, Dios levanta a David, el jovencito inexperiente en la guerra, pero sumamente experiente en la relación con Dios, en el mover de Dios, en la intimidad con Dios. Y Jehová lo levanta a David. Entonces, aquellos 40, 80, 120 días que fueron de vergüenza para Israel, de caos para Israel, de temor para Israel, la mayoría, de deshonra para Saúl, el rey, fueron días que sirvieron de escenario para que la actitud de un joven adorador, amigo de Dios, fuera destacada y Dios levantara a David. La sociedad adoraba a David. Las chicas hablaban de David. Las familias hablaban de David. Los enemigos hablaban de David. ¿Por qué? Porque siempre que un grupo falla, siempre que una familia entera falla, siempre que una sociedad entera, una ciudad entera peca, se aleja de Dios y se expone al maquinar del enemigo, lo que sobresale es la actitud de alguien que se inclina a Dios, que busca a Dios, que se hace perfecto a los ojos de Dios, manifestando un corazón amigo de Dios. Fue lo que pasó en aquella situación de David. Fue lo que pasó en esta situación que narra el libro de Jueces. Mire lo que dice el libro de Jueces, capítulo 10, versículo 6. Comienza diciendo: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y volvieron a servir a Baal y a Astarot y a los dioses de Siria y de Sidón y de Moab y de Amón y a los dioses filisteos. O sea, todo el mundo falló. O sea, la mayoría falló. O sea, lo normal de la época fue que todo Israel se prostituía espiritualmente, traicionando a Dios y sirviendo a la hechicería, sirviendo a entidades, adorando a dioses paganos, a divindades paganas. No tenían ni una línea de adoración, porque la Biblia dice que algunos adoraban a Baales, otros adoraban a Astarot, otros servían a los dioses de Siria,
y otros a los dioses de Sidón, y otros a los dioses de Moab, y otros a los dioses de los hijos de Amón, y de los dioses de los filisteos. Y el versículo 6 termina diciendo, y dejaron a Jehová, y no lo sirvieron. Entonces, el clima espiritual de Israel era un clima de prostitución espiritual. Era un clima de idolatría que había reinado. Y el verdadero Dios que había ayudado a Israel, que había salvado a Israel, que había elegido a Israel, estaba abandonado. Eso es muy del hombre, ¿no? Es un hábito del hombre de aquella época y de esta época. Aún hoy, el corazón del hombre apunta a pagar mal al que le ayuda, a abandonar al que lo salva. Aún hoy, el hombre recibe el favor de Dios y se aleja de Dios. Aún hoy, el hombre busca a Dios cuando necesita y luego corre de Dios cuando está bien. Es algo muy habitual para el corazón del hombre. Vea, sirvieron a esta entidad y a otra. Algunos servían a 2, a 3 entidades. Otros elegían a una entidad pagana. Pero lo importante, lo grave de esto es, y dejaron a Jehová y no lo sirvieron. Un pueblo entero perdido. Un pueblo entero que caminaba a destrucción, que caminaba a ruina, luego de haber sido ayudado y levantado por Dios. ¿Dónde estaban haciendo eso? ¿Por qué estaban ahí? Porque Dios lo había llevado a esa tierra. Estamos en la época de los jueces. Israel ya estaba en la tierra prometida. Israel ya había recibido la promesa de Dios. Dios ya había llevado a Israel al lugar que Dios había preparado para su pueblo. ¿Y cuál fue el mandamiento que Dios le había dado a Israel cuando entrara en su tierra? Él tenía que destruir, ayer hablamos sobre eso, él tenía que destruir los ídolos, destruir las imágenes de madera, de fundición, y expulsar a los pueblos que habitaban la tierra. Eso fue lo que Dios dijo. Cuando ustedes entren allá, a la tierra que yo les di, a la tierra que yo le entregué, expulsen a los moradores de la tierra. Yo he puesto esa tierra en sus manos. Y Dios les dijo, y destruyan las imágenes de madera, de fundición, las estatuas, todo lo que era imagen espiritual del paganismo. Fue lo que Dios dijo. Y acá, en el capítulo 10, cuando Tola y Jair están juzgando a Israel, ¿cómo está Israel? Israel está vergonzosamente alejado de Dios
y está sirviendo a los dioses de los pueblos diferentes que habitaban la tierra y que Israel no había destruido las imágenes ni había expulsado a aquellos pueblos de la tierra. O sea, en suma, Israel había desobedecido a Dios y se había alejado de Dios. ¿Por qué? Porque se había contaminado con la espiritualidad de los pueblos vecinos. ¿Y por qué se había contaminado? Porque había convivido con ellos. Dios les dijo: expulsen a esos pueblos, sáquenlos de su tierra y rompan las imágenes. Israel, en vez de romper las imágenes, allá estaba curvado delante de ellas. Allá estaba rindiendo culto a ellas. Y allá había abandonado al Dios de Israel. No fueron las imágenes que introdujeron al pueblo a la tierra prometida. No fueron las imágenes. No fueron los dioses Baales y Astarot. No fueron los dioses que adoraban los hijos de Moab, los filisteos. No fueron ellos que habían dado de regalo como promesa la tierra prometida a Israel. Fue Dios, fue Jehová. Pero ese pueblo que entró a la tierra prometida bajo los auspicios de Dios, abandonó a Dios y empezó a adorar las imágenes. Eso es del hombre. El hombre natural paga mal. ¿A quién le hace el bien? El hombre natural se prostituye. El hombre natural traiciona. El hombre natural miente. El hombre natural se prostituye espiritualmente. ¿Y qué es lo que trae eso? Eso trae ruina. Eso trae fracaso. Mire lo que dice la Biblia. Cuando sucedió eso, que Israel se volvió a hacer lo malo ante Dios, sirvieron a Baal, sirvieron a Astarot, sirvieron a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y de los filisteos. El versículo 7 dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y Jehová los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo por 18 años. ¿Qué le parece sufrir 18 años? ¿Qué le parece una cautividad de 18 años? ¿Qué le parece una plaga azotándolo por 18 años? ¿Qué le parece sufrir por 18 años? ¿Qué le parece plantar por 18 años y por 18 años venir el enemigo y robarle la cosecha? Debe ser un desastre. Debe ser una calamidad. Bueno, aquí está, en este texto, la narrativa de una realidad que Israel vivía.
Y como Dios habla claro, Dios habla claro, Dios no se presta a confusión ni a chisme. También está aquí la explicación de la razón por la cual el pueblo de Israel está viviendo lo que vive. Causa y efecto reveladas en ese texto. Causa y efecto. Israel decidió prostituirse. Israel abandonó a Dios. Dios se enojó con Israel. Sacó sus manos de sobre Israel. Sacó sus manos. Lo dejó librado a su suerte. Y los enemigos se agigantaron para arriba de Israel. Y lo quebrantaron y lo oprimieron a Israel por 18 años. En ese tiempo, dice, todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad, los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer guerra también contra Judá y contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Esa expresión, fue afligido Israel en gran manera, ¿le parece peculiar? ¿Le parece conocida? ¿Usted ya escuchó esa expresión? Afligido en gran manera, lastimado en gran manera, perdiendo en gran manera, siendo golpeado en gran manera. Es una expresión bíblica que refuerza la sensación mala de vivir esos 18 años de calamidad. ¿Por qué está así el pueblo? ¿Por qué está sufriendo así el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios dejó a Dios. Causa y efecto. Los adultos a veces no tenemos una capacidad clara de ver la razón de las cosas que estamos pasando o la motivación de los sentimientos que estamos experimentando. Los niños, ellos tienen una inclinación mucho mayor, mucho más clara de buscar el porqué. Yo pensando en eso, me viene a la memoria, allá en los tiempos de la TV10, cuando no llegaban esos otros canales, yo era un adolescente, creo. Yo era un adolescente, vivía en la casa de mi madre, de mi padre.
y había algo que pasaban, no me acuerdo ni cuál era el propósito de eso, pero lo pasaban por la tele. Apareció un niño diciéndole a su papá, papá, el niño estaba jugando allí, y él le decía al papá, papá, ¿por qué los elefantes no vuelan? Y el padre le decía, los elefantes no vuelan porque no tienen alas. El niño sacudía la cabeza, pensaba un poco y decía, papá, ¿por qué los elefantes no tienen alas? No sé si era la propaganda de una enciclopedia o qué era, pero yo recuerdo eso en la tele, allá por mis 14 años. Tengo buena memoria, ya pasó mucho tiempo de eso. Pero le digo porque el niño tiene una inclinación a buscar el porqué de las cosas. ¿Por qué no vuelan? Porque no tienen alas. ¿Por qué no tienen alas? ¿Por qué Israel está mal? Porque Dios está malo. ¿Por qué Dios está malo? Porque Israel se portó mal. ¿Por qué Israel se portó mal? Porque el hombre es pillo, es perverso, es malo y no es agradecido al Dios que lo brinda con favores. Mismo después de estar en la tierra prometida, de tener un gobierno, de ser bendecido, de ser ayudado, Él elige, en lugar de destruir a los pueblos paganos, preservar los pueblos paganos. En lugar de destruir las imágenes y las estatuas espirituales que estaban en la tierra que Dios les entregó, ellos deciden mantener esas estatuas, y en determinado momento de sus vidas ellos empiezan a curvarse delante de esas imágenes y ellos comienzan a servir a esas imágenes y ellos comienzan a adorar esas divindades paganas. Por eso se explica el por qué están viviendo así. Entonces, ahí viene la reacción que siempre hay. Un poco antes, un poco después, un poco más rápida, un poco más demorada. Mire lo que dice el versículo 10 de este capítulo 10 de Jueces. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Por qué será? No sé si usted ya pensó en eso. ¿Por qué será que los hijos de Israel solo claman cuando están mal? ¿Por qué será que el hombre solo se congrega, solo va a la iglesia cuando está mal? ¿Por qué será que el cristiano creyente que va a la iglesia solo busca quebrantarse, solo busca rendirse delante de Dios, solo busca prestar atención en la palabra, en el culto? ¿Por qué será que el cristiano de este tiempo solo se entrega a la adoración cuando está mal? Cuando está bien, cuando todo fluye, él va poco a la iglesia, o ni va, o aparece a cada mes,
él va al culto, pero está tomando mate, está mirando para el lado, está mirando para el otro lado, está viendo lo que pasa, está prestando atención en todo, menos en el culto. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el clamor solo nace en el corazón del hombre cuando moabitas, filisteos, amonitas están pisando la cabeza de la gente? ¿Por qué será que las personas deciden buscar a Dios cuando el demonio está bailando sobre sus cabezas? ¿Por qué será que la gente decide, ahora voy a tener que congregarme solo cuando el diablo lo está ahorcando? ¿Por qué será que en los tiempos cuando la vida está bien, cuando el hombre está bien, cuando la abundancia está presente, cuando la vida está tranquila, cuando la salud está buena, el hombre va al fútbol, el hombre va a viajar, el hombre sale a hacer turismo, el hombre va al churrasco con los amigos? ¿Por qué será que cuando el hombre está bien, Dios pierde lugar en la vida del hombre? ¿Por qué será? Esto que le digo es una realidad que hace parte de la vida del hombre y que está decenas de veces relatada en la Biblia. Tanto es que el relato comienza aquí en el capítulo 10, versículo 6, comienza con esta expresión: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Significa, si volvieron a hacer lo malo, es porque ya habían hecho lo malo. ¿Y qué es lo peor? Es que más adelante, después que se escapen de esta, van a volver a hacer lo malo. Entonces clamaron a Dios. Y Dios levantó a un hombre. El capítulo 11 habla de un tal Jefté de Galaad. La Biblia lo describe como un varón esforzado y valiente, hijo de una mujer ramera, y de un hombre de Galaad. ¿Quién va a brillar liberando a Israel? El hijo de una ramera, el que en otras oportunidades fue avergonzado, el que en otras oportunidades fue echado, el que en otras oportunidades fue dejado de lado. Cuando el fracaso toma a la mayoría, Dios levanta a los improbables. ¿Qué probabilidad habría que el hijo de esta ramera que fue desechado, corrido, expulsado, viniera a ser un líder? Ninguna. ¿Qué fue lo que hizo esto? ¿Qué fue lo que hizo esto? Fue el fracaso de la mayoría, fue la corrupción de la mayoría,
fue la crisis de la mayoría, fue el quebranto de la mayoría. Entonces, como le decía al comienzo, las oportunidades de crisis generalizada son los momentos especiales en que Dios mira a los improbables para levantarlos, para mostrar su bravura, su fuerza, su esfuerzo y para hacerles justicia en el tiempo de oprobio. La Biblia lo dice y yo de verdad le creo. Hoy de noche, hoy es miércoles, voy a estar ministrando sobre el actuar de Dios en la vida de un improbable. Lo espero luego a las 20 para un tiempo de crecimiento como un improbable, como alguien de quien nadie espera nada, pero que viene a ser sorpresa por la mano buena de Dios. Nos encontramos luego a las 20 horas. Gracias por el aguante. Saludo a los amigos que estuvieron conmigo. Deseo que este tiempo sea un tiempo de crecimiento para sus vidas y no de quebranto. Que Dios lo bendiga. Beso grande. Nos vemos luego. Chao, chao.